Buenas tardes, buenos días, buenas noches, niños y niñas, estudiantes, según la hora en que ustedes se dispongan pues a recibir esta clase. Para el día de hoy estamos en la semana 19 en la unidad. Vamos a iniciar ilustrando la unidad número 5 que se tiene por nombre Argumentamos ideas. Ya saben, van a escribir el nombre de la unidad, el número de la unidad y lo van a decorar con algo relacionado pues al nombre de la unidad. Posterior a eso pasamos ya pues con lo que es la anticipación. Lo que ahí vamos a hacer es leer en voz alta. Lo van a ir haciendo obviamente pues individual porque están trabajando desde casa. Van a leer en voz alta el texto de Jorge y su conciencia. Jorge y su conciencia. Lo van a leer en voz alta. Una vez que lo hayan leído, van a responder en el cuaderno. Ahí les menciona la actividad de literal A. Leemos de nuevo el texto, cambiamos la velocidad de rápido o lento y el tono de alto a bajo de nuestra voz después de cada coma o punto. Ahí van a ir haciendo la actividad según lo que les solicite. ¿Qué sucedió en la segunda lectura? ¿De qué trata el texto? Porque Jorge es un pequeño héroe y lo van a explicar. Obviamente aquí lo que se trata es que ustedes van a ir cambiando el tono de voz. Primero les dice que de rápido a lento, de alto a bajo o puede ser viceversa, ¿verdad? Esa sería la actividad de anticipación. Luego pasamos ya con lo que es la construcción, el texto dramático. Como siempre vamos a ir leyendo lo que son las diferentes actividades. Leemos la información, dice el texto dramático es un tipo de historia que se ha escrito para ser representado ante un público. El texto dramático tiene acotaciones. Las acotaciones son las acciones que se hacen, pero que solo se escriben, por ejemplo, las indicaciones que el autor da. Estas ustedes las van a encontrar dentro de paréntesis. Pueden estar al principio o entre parlamentos, dan información sobre las acciones de los personajes o forma en la que está ambientada la escena. Luego tiene parlamentos, dice lo que dice cada personaje marcando el turno en que se hablan. Y luego pues están los diálogos, que son las conversaciones de cada uno de los personajes. En las acotaciones también nos dice que son como los personajes y los lugares donde ocurren las acciones de la historia. Esto se descubre en los personajes y el ambiente de la historia en los parlamentos. Son los mismos personajes, lo que nos muestra cómo son a partir de lo que dicen o piensan. Si se fijan aquí en los parlamentos, lo dicen, dice cada persona, es lo que dice cada persona, marcando el turno en que hablan. Por ejemplo, la conciencia, ahí pone el ejemplo, dime qué has hecho durante el día de hoy. Repasa tus actos antes de dormir. Un parlamento es lo que dice una persona, por ejemplo. Y ya el diálogo viene siendo lo que hablan las dos o más personas. Si se fijan, ahí está desde donde empieza la conciencia y luego donde Jorge termina. Luego las preguntas que van a resolver en el cuaderno también significa que aquí ya llevaríamos 7 de la primero, de la A a la D y luego de la A a la C. ¿Cuántos parlamentos tiene el texto de Jorge y su conciencia? Venimos y vamos a contar cuántos parlamentos son. Por ejemplo, primero está la conciencia, 1, luego está Jorge, 2, conciencia 3, Jorge 4, conciencia 5, Jorge 6, conciencia 7, Jorge 8 y así sucesivamente. Esos habrían en la primera parte y ustedes los siguen contando. Ahí van a ver cuántos parlamentos hay. Luego les pregunta qué información proporcionan las acotaciones del texto Jorge y su conciencia. Regresamos aquí, por ejemplo, hay una acotación en donde menciona si nos fijamos, como les mencionaba, aquí la acotación está al inicio del texto. Ahí dice, al levantarse el telón, la conciencia muy alta y vestida con largos tejidos claros, está firme y con el rostro juvenil descubierta.
viste ligero, y con Jorge viste ligero y con gorra. Esa es la acotación que se nos da. Lo que nos pregunta es qué información proporciona esa acotación. Básicamente lo que ahí nos está diciendo es que la conciencia está pues vestida muy ligera, con la trapo claro, está parada de una forma firme, está vestida de forma juvenil, y Jorge dice que viste ligero y con gorra. Esa es la acotación, nos está proporcionando información de cómo ellos van a estar vestidos. ¿Qué actividades podemos desempeñar en el hogar para ser héroes como Jorge? Esa de ustedes, después de leer la información, van a poder contestarla. ¿Qué información es, qué es las actividades que ustedes pueden desempeñar según lo que han leído en el texto? Los textos dramáticos, como les mencionaba, pues son estos textos que son escritos para representarse ante un público. Pasamos a la actividad número 3 y es une con flechas el concepto y las definiciones. Por ejemplo, aquí les dice acotación, ustedes la van a unir con la que ustedes crean que es la respuesta. Por ejemplo, a la parte N es lo que dicen los personajes, indican participación. Tema, indicaciones del autor para la puesta en escena. Texto teatral, son las conversaciones de los personajes. Diálogo, escrito con el fin de ser dramatizado. Parlamento, es sobre lo que trata la obra y sobre lo cual giran las acciones del drama. Ustedes van a subrayar o van a repasar con una línea uniendo la definición o el concepto con sus definiciones. Las estatuas, por ejemplo, van a leer ese fragmento y luego van a resolver también qué información proporcionan las acotaciones en el texto. La acotación aquí, por ejemplo, es la que está entre paréntesis, dice la regla, luego dice Tita saliendo del sombrero apuesto. Esas serían las dos acotaciones, y la que está al principio, ¿verdad? La escena representa un saloncito de niños de casa rica, hay dos estatuas, el payaso está sentado adornando un sofá, la Lenzi sentada sobre un almohadón, está en el suelo, el soldadito sobre una plana parada a 1 metro del payaso. Esa es la forma en cómo van a estar distribuidas cada una de las participaciones. Y luego las otras dos acotaciones, que son las que nos da entre paréntesis. La siguiente pregunta dice, ¿cómo me imagino a los personajes? Y los explico. Cada uno de ustedes, después de leer el fragmento de las estatuas, va a describir cómo se imagina a los personajes de este texto. La siguiente pregunta dice, ¿qué creo que harán los muñecos al quedarse solos? Igual, ¿verdad? Van a responder siempre después de cada texto. Imagino la escena y la dibujo. Van a hacer una ilustración por esa escena. Luego pasamos al uso de la V o B en adjetivos. Leemos la información. Las terminaciones en abo, ave, eva, eve, evo e ivo de los adjetivos siempre se escriben con la letra V. Ejemplos: bravo, grave, nueva, leve, nuevo, deportivo. Esta regla no aplica para el caso de este adjetivo mancebo. Escribimos adjetivos que terminan en evo, eva, eve, evo, iva e iva. En los espacios, ¿verdad? Van a escribir, por ejemplo, 10 palabras que contengan esas terminaciones, que terminen en avo, evo, iva, evo y así sucesivamente. Sabemos que el adjetivo es la palabra que modifica el sustantivo, es decir, el que le proporciona características y cualidades y defectos pues al sustantivo. Escribimos frases utilizadas o utilizando los adjetivos productivo, explicativo, grave, suave, clave. Ustedes van a escribir oraciones o frases utilizando esos adjetivos. Completamos los espacios utilizando los adjetivos siguientes: nueva, bravo, reflexiva, comunicativo. El perro de Carlos es, la escritora es muy en ese tema. El presentador de televisión intenta ser, para todos los que comprendan.
la película de Batman es muy mala. Ustedes ahí van a escribir uno de los adjetivos que están ahí arriba, ¿verdad? Y ya para la consolidación ustedes lo que van a hacer es únicamente leer el Pedro y Pedrito para posteriormente contestar las siguientes preguntas de la A a la E, se las van a contestar ahí en su libro y ya en el cuaderno si van a escribir pues eh, por ejemplo describimos los personajes que intervienen en la escena, dibujamos la escena escrito en la acotación inicial, explicamos la enseñanza que nos dejó la lectura, redactamos una valoración sobre el por qué los animales no deben vivir en cautiverio. Sabemos que la valoración es aquello que ustedes le van a dar, el sentir propio de cada uno de ustedes, cómo ustedes valoran las acciones que ahí están. Recuerden que las acotaciones son las que están escritas entre paréntesis. Por ejemplo, ahí donde dice Pedro y Pedrito y empieza el fragmento, dice, la escena representa un bosque. En el centro puede ubicarse la jaula de varilla y filas y puertas que permita con facilidad la entrada y salida de los personajes. Entran el domador y la hija haciendo resaltar su látigo. Hay dos niños pequeños caracterizados de loros. Después entra Mickey. La escena debe jugarse mientras se aproxima la noche y para que el tigre tenga aspecto de realidad. Esa es una acotación. Por ejemplo, donde dice Pedro canta. Sí, loro, yo he nacido, me gusta picotear. Lo que significa ahí donde dice Pedro canta es que ese fragmento lo va a hacer cantado. Esas son las acotaciones, las que ustedes van a encontrar siempre en paréntesis. Y bueno, eso sería pues la semana que se va a estar desarrollando sería de semana 18 que la iniciamos pues con la primer tema de la unidad 5. Espero se les haga muy fácil resolver lo que es este tema y lo puedan terminar. Cualquier cosa estoy a su disposición y ya saben a mi WhatsApp personal. Que tengan una feliz tarde, día o noche según sea el caso. Bendiciones.